Hola a todos, como siempre les digo, es para mí un gusto reencontrarme con ustedes a través de esta plataforma. Yo soy Dani Mora, quien les acompaña en este proyecto. Hoy traigo para ustedes una entrevista que lleva por título La experiencia en la terapia Gestalt. Por allí, Jean-Marie Robin nos dice: a partir de cada experiencia está el cuerpo, lo experienciado corporalmente. Es entonces la experiencia siempre encarnada. Vamos a reflexionar juntos con nuestro invitado, que es de Francia, radicado desde hace muchos años en México. Él es Gupier Tour. Presenta un poco su perfil profesional. Él es psicoterapeuta gestáltico formado en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de México. Cuenta con la especialidad en enfoque rogeriano, manejo de sueños y enfoque holístico, salud y enfermedad en Gestalt. Fue docente de este instituto en México hasta el año 2018. Ha creado la especialidad de manejo de grupo en psicoterapia Gestalt y la especialidad de trabajo a la frontera contacto. Imparte este entrenamiento en diferentes sedes de la República Mexicana, así como en Francia en el Instituto Francés de Terapia Gestalt, en la Universidad de Verano de Valencia, España, en la Fundación Gestáltica de Lima, Perú, en la Universidad San Andrés, Bolivia, y más recientemente en California en el Instituto Gestáltico del Pacífico, donde es docente invitado. Es facilitador de grupos y ha presentado su trabajo de terapeuta en diversos congresos y sedes en Francia, España, Perú, Brasil y México. Como pintor, cuenta con más de 50 exposiciones individuales y numerosas colectivas desde el año 1975 en diferentes países como Francia, Inglaterra, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Entonces vamos a reflexionar juntos y hablar un poco más acerca de la experiencia en la terapia Gestalt y, como siempre, disfruten de esta entrevista. Bueno, Guy-Pierre, qué bueno tenerte por acá. Vamos a continuar hablando de un tema sumamente importante y valioso para la terapia Gestalt con perspectiva de campo relacional, que es el tema de la experiencia, ¿no? Y qué bueno tenerte acá para poder hablar de eso. ¿Cómo está, Pierre? Muy bien, Dani, muy bien. Un gusto ah, escucharte y escuchar tus preguntas y tratar de contestártelas. Pero vamos a reflexionar juntos, porque yo siempre digo que nada está completado y Ujú. siempre tenemos una visión distinta donde podemos mirar y acompañarnos en este quehacer que va desde lo experiencial a lo clínico, a lo teórico. Pero bueno, y Pierre, antes de comenzar, ¿en qué andas ahora en este camino Gestalt? ¿Qué estás haciendo? Pues lo que estoy haciendo, bueno, ahí no es viendo mis pacientes, trabajando con grupos, parejas también, Mm, y preparando nuestro próximo seminario internacional de actualización relacional, que será cada año en noviembre. Y este año siempre pongo un tema, ¿no? Y este año el tema va a ser las herramientas en terapia gestalt relacional. Sí, hay que precisar en qué nos diferenciamos de la gestalt californiana de los años 60 a la gestalt de campo relacional o mm. dialogal, o llámanla como quieran, o de frontera contacto, en eso ando. Adelántanos un poquito, ¿cuáles son las herramientas? Hay como unas puntualizaciones para que dejes aquí algo de Pues des- es que desde el punto de vista de la gestalt relacional, creo que nosotros tenemos que pensar que tenemos teorías sólidas como la teoría de campo, la teoría paradójica del cambio, manejamos el método fenomenológico Ujú. existencial. O sea, eso es lo que nos da pie a nuestro trabajo. También preferimos hablar más de inclusión que de empatía, porque la empatía podría ser entendido como yo me pongo en el lugar del paciente, pero no invito al paciente a estar en mi lugar. Entonces es más, y es un enfoque relacional, pues. Y sobre todo la herramienta que me parece fundamental es la validación. Es muy importante la validación porque como no buscamos el cambio, pero más bien una ampliación de conciencia, pues es importante validar
lo que el paciente hace, lo que el paciente busca y ver cuáles son sus buenas razones para estar en esta situación o cuáles son sus buenas razones para ir con el tema de hoy, para, cuáles son sus buenas razones por experimentar de esta forma, Ujú. por vivir la experiencia con estos significados. Entonces, cuidamos muchísimo el aspecto vergüenza, no en el sentido de que hay que evitar la vergüenza, es más, no hay que provocarla, pero tampoco hay que evitarla porque es inevitable. Mm. Y ver cómo es importante en el tema de la vergüenza descubrir que podemos volvernos resilientes a la vergüenza. Sentir vergüenza es humano, pero nadie se muere de vergüenza, literal. Y que para mí hay algo que ayuda en el tema de la vergüenza, pues es la recuperación de la dignidad o la conciencia de la dignidad. Mira que me haces pensar sobre varios asuntos, ¿no? En la carrera de psicología, para los psicólogos, terapeutas incluso, nos enseñan mucho a ver el tema de la palabra, de la sintaxis o del comportamiento, Ujú. ¿no? O sea, el comportamiento visible, observable de ese otro ser. Incluso, realmente nosotros hablamos en términos de comportamiento, de lo que me pasó. Y se nos hace difícil hablar de la experiencia, ¿sí? Tomando como referencia el tema de hoy. ¿Sí? ¿Por qué crees tú que es complejo darle lugar a la experiencia o hablar de la experiencia vivida y encarnada? Es que la dificultad que veo es que, bueno, a ver, la Gestalt es una terapia de la situación, pero es también una terapia de contacto. Entonces, el contacto se da en una situación determinada y ahí se da el contacto. Y eso es una experiencia, pero lo que es interesante de la experiencia es que no deja de ser una traducción de lo que, como yo percibo esta situación. Entonces, es muy interesante. Entonces, muchas personas tienen una dificultad con hablar de sí, porque hablar de mi experiencia es hablar de mí. Entonces te van a describir algo como externo, pero no decirlo cómo lo vivieron. Hay un pudor, una cultura también de, una, no abrirse demasiado, dos, de no ponerse demasiado en el centro. Entonces, difícil para ciertas personas recuperar la conjugación a partir de la primera persona del singular. Yo viví eso, yo sentí eso. Entonces, si hablas de tu experiencia, vas a tener que describir la situación, vas a tener que hablar de lo que viviste y vas a tener que hablar de lo que sentiste, Mm. tanto en tu cuerpo como emocionalmente, y eso ya no es tan fácil. Si nos olvida, a los terapeutas Gestalt, porque nosotros nos pasamos el día, ¿y cómo te sientes? Ah, yo me siento, y no sé qué. O sea, tenemos este vocabulario. Cuando llega un paciente diferente, o sea, que no está en contacto con eso, si ustedes hablan raro, ¿se dieron cuenta que ustedes hablan raro? Para ellos es raro Mm. Mm. y hasta es una falta de pudor. Y bien, ahora que hablaste del tema del contacto, un tema sumamente importante, y creo que será la próxima entrevista con Robin directamente, Oh, experiencia y contacto están separados. uf, qué complicado. O sea, ¿cómo podríamos, bueno, vamos a decir, es que sí se da la frontera a contacto, Ujú. se dan las dos cosas. Yo no los separaría. Yo creo que son, si hablamos de frontera a contacto, de teoría del ser, de contacto o de experiencia y de teoría de campo, estamos siempre poniendo nuevas puertas a un mismo fenómeno que se da entre el organismo y el entorno. Entonces, según nuestra capacidad lógica, sensible, estética, pues nos es más fácil entrar por una puerta que por otra. Pero siempre, siempre la Gestalt, la terapia Gestalt, tiene la lupa puesta en lo que sucede entre organismo y entorno.
sea que didácticamente hoy vamos a hablar de experiencia, pero de alguna manera todo esto va de alguna manera siendo parte del holismo del que se habla. Sí. Bien, entonces frente a esta didáctica vamos a comenzar con esta primera pregunta, que es muy amplia y podemos quedarnos mucho allí, y es, ¿cuál es el valor y la importancia de la experiencia? O no sé si más bien hablar de experienciar para la terapia. Nosotros como terapeutas Gestalt estamos, si nos colocamos más en una visión existencial del ser humano. Por lo tanto, no nos interesa tanto la esencia, nos interesa como la función, nos interesa eso que se hace, porque de ahí determinamos quién soy, o sea, de ahí voy a descubrir quién soy. Entonces, como terapeuta gestalt existencial, fenomenológico, tengo que poner la atención en explorar, desdoblar, como diría Jean-Marc Bobby, ya que lo mencionaste, que lo vas a entrevistar, y lo saludas porque lo admiro profundamente y me ha enseñado mucho. Pero eso se desdobla y se pone atención en vivo, no en una postura narrada. Es mejor cuando se ve lo que se da que explicar lo que se dio. Entonces, si hablamos de experienciar, experiencia, experimentar, hablamos de cosas que se dan en un tiempo presente y en un espacio determinado que será aquí. Me encanta lo que dices y es sumamente claro, ¿cierto? O sea, la experiencia ocurre solamente en el presente, no hay otra forma. No, sí. ¿Mm? Y cuando yo narro una experiencia, algo del pasado, ¿qué de eso es experiencia? Pues es que es un poco lo que está pasando entre tú y yo. Yo te estoy contando cosas que sé, que leí, que experimenté con mis pacientes del pasado, pero para algo que estamos haciendo juntos ahora. Ujú, La experiencia no es lo que digo, es lo que estamos viviendo tú y yo. ujú. Cómo estamos construyendo este diálogo y cómo yo trato de responderte a ti ahora pensando que esa entrevista puede ser útil para otros que tal vez lo van a ver. Entonces, todo eso es lo que está aquí. Por más que yo tome referencia de las cosas que aprendí, de las cosas que practiqué, de las clases que doy, es algo que se da aquí y ahora entre tú y yo. Claro, súper interesante, porque claro, eso abre todo un mundo que tiene que ver con el qué, que está más ligado al contenido y demás, y al cómo, ¿no? Que tiene que ver ¿Sí? más con lo fenomenológico y lo que pasa en la situación. Ahora bien, cuando nos vamos a lo clínico, ¿cierto? Generalmente las personas hablan de situaciones inconclusas, situaciones que dejaron algo abierto, que generalmente está muy ligado a la herida de algo. La herida, ¿cómo se actualiza en el presente? Porque el hecho ya sucedió, sabemos que el hecho no lo podemos cambiar. ¿Nosotros qué hacemos? Hablamos de la experiencia que hacemos. Si yo hablo de cómo entiendo la Gestalt en esta experiencia que tengo, ya van varios años, no me doy cuenta que el tiempo pasa, ¿Cuántos, pero cuántos? como yo creo que son como, que estamos en 2024, pues sí, Sí, 34 años. ok. Cuando un paciente llega porque tiene algo que le es difícil y llega con la esperanza que va a recibir en sesión lo que no recibe afuera, que va a haber una persona que lo va a escuchar, que lo va a entender. Para muchos pacientes es importante ser entendido y que lo va a acompañar y que lo va a ayudar a resolver una situación problemática o un trauma. Pero también llega con el miedo de ser igual de maltratado, lastimado, malentendido o mal recibido que afuera. Llega con esta esperanza y ese miedo, porque a veces afuera se dan cuenta que no se puede hablar. Bueno, y hablo del paciente, pero puedo hablar de mí cuando estoy en terapia. Claro. Hay cosas que hablo en terapia que no hablo afuera de la terapia, como paciente. Entonces, si el paciente
el paciente teme ser igual de mal recibido que afuera y dice, ups, voy a tener que callarme aquí. Eso es lo que teme, que quiere es un espacio donde se puede abrir. Nada más eso ya tiene una función positiva. Es decir, aquí el paciente viene a ser recibido y validado en lo que él quiere abrir y en donde a él le duele. Y nada más eso cambia, ¿no? Es un dolor compartido, es un malestar compartido, un trauma compartido. No tenemos que hacer más que recibir. Si alguien en una sesión abre el tema de un abuso sexual, yo me puedo dar cuenta que en efecto hubo un abuso, pero no puedo hacer de este paciente alguien no abusado. Pero lo que puedo hacer, si pongo atención con microscopio casi, es darme cuenta que al contármelo, recupera la confianza en un ser. Las personas abusadas viven una ruptura de confianza frente a los demás seres humanos. Y recuperar eso es muy difícil. Pero en el momento que se abre conmigo y que se siente recibido y que se siente validado y que siente que hay un gran interés, incluso que puede haber una emoción en su terapeuta, ¿no? Eso es lo que hacía falta afuera. Eso es lo que no recibe afuera. Simplemente eso ayuda. No tenemos que hacer grandes gimnasias. O sea, si saber hacer eso, o sea, parece sencillo, pero... Sí. Cuando te escucho decir simplemente, digo, sí, es simple. Porque hay contenidos seductores, es decir, nosotros, los terapeutas, abuso. Entonces ya todos tenemos un montón de teorías sobre el abuso y olvidamos al pobre paciente que está enfrente, que está compartiendo con otro ser humano que soy yo y que me acaba de regalar una gran demostración de confianza. Si eso lo dejo pasar por mi saber, mis teorías, mis introyectos, me pierdo del encuentro con el paciente. En ese momento, el paciente alcanza a un otro de quien confía. Y eso le hace bien, eso es lo que necesita. Y ahí regresamos al tema de que la experiencia es siempre presente, porque aunque hay temas que tienen que ver con la herida, hay algo que permanece en el aquí y el ahora y que se reactualiza en los encuentros, en los vínculos, de cómo acoger al otro desde ese lugar, ¿no? Y vas dando ciertas coordenadas para esto. Ahora, creo que tendríamos... ¿Cómo? Se me antoja añadir algo. ¿Se puede? O sea, nosotros formamos terapeuta. Insistimos en esta diferencia que existe entre contenido y proceso. Y luego hasta parece que estamos peleados con los contenidos. Ese es un error, porque en realidad no existe ningún contenido que no está dando información del proceso. Es decir, lo que te estoy contando no solo te hace escuchar mi narración, pero te hace ver quién es Pierre contigo. O sea, con tus preguntas estás activando mi pasión. Y eso, por más que yo cuente experiencias, teorías, eso se está aprendiendo aquí. Entonces, hay contenido, pero nunca el contenido está desvinculado del proceso, es decir, no existe ningún contenido desvinculado de la experiencia. Pero sí, creo que donde ponemos el acento o la atención es lo que cambia todo. Que yo me puedo quedar y el abuso, como fue, cuando fue, quién lo hizo, por qué lo hizo, quién estaba, quién no. Me puedo quedar capturado en eso para hacer mi informe, ¿sí? Sí. O para tener toda la información que completa la historia. A veces dejo solo al paciente que está sufriendo, que está sintiendo tanto dolor y tanto malestar, o lo que tú dices, está allí esperando que alguien pueda cogerlo. ¿Sí?
Eso sería el caso a caso. Aquí estamos hablando de... Acá es otro tema. El terapeuta no es un curioso, es un interesado. Es diferente. A ver, contame la diferencia. El curioso es el que va a hacer una inquisición de los datos y de los Es- detalles. El interesado es el que no solo se interesa en lo que cuentas, pero se interesa en ti contándolo. Mm, No está trabajando con una narración, está trabajando con una persona que le interesa. claro. Tú que has estado tanto con Delacroix, él dice el contenido no nos concierne, ¿no? Y a Sí. veces lo tomamos tan literal que pasa esa confusión que acabaste de nombrar hace ratito, porque a veces creemos que el contenido no es importante. Sí, no, y de hecho, si nos recordamos, Pearls, con su bullshit, elephant shit y chicken shit, eso era el contenido. El contenido era maltratado. Ya deja de hablar, ya. No, o sea, más bien al grano. El paciente va al grano a su ritmo, no a Ujú. tu ritmo. ¿Qué pasa cuando el terapeuta introduce eso? Tipo Perry. Y estamos claros que era en una época particular, que todo ha Sí, cambiado, es pero ahora que diferente. lo nombras, ¿qué pasa cuando el terapeuta interrumpe? Yo lo veo como una invalidación. Ujú, Es decir, es como si para, es como, también es otro, hace rato dije, curiosidad es diferente a interés. Ahora yo diría, terapia es diferente a corrección. O sea, cuando el terapeuta dice, más bien ve al grano y todo eso, hace una corrección. Y el paciente lo recibe de como, oh, no soy buen paciente, ujú, ni aquí la hago, ujú, ujú. ¿no? No, es diferente a decirle, y veo que necesitas usar muchas palabras cuando me lo cuentas. Me imagino que es importante para ti tener la seguridad de que te estoy entendiendo y que te estoy siguiendo. ¿Es así? Ya solamente me lo dices y algo cambia, algo Sí, es cambia. que Y pasa mucho en la formación muy californiana, y tengo que nombrarlo, con el tema de las de los años pautas. 60. No, ahora también, pero con el tema de las pautas lingüísticas, ¿no? Sí, Y que se convierte la sesión en una especie de todo el tiempo casi que programar o entrenar, entre comillas, al paciente para que hable desde sí exacto. mismo, que no hable de uno, sino yo, que hable directamente con, etcétera. Sí, Y sí. ahora, tomando como referencia el tema, ¿qué pasa con la experiencia del paciente cuando el terapeuta todo el tiempo está introduciendo la corrección? Yo creo que el paciente puede acabar renunciando o puede acabar confirmando Mm, que no es adecuado, ujú. que no sabe explicarse, que no sabe comunicarse. O sea, Gadamer decía que cualquier diálogo empieza con el malentendido, ¿no? Pero lo bello es que de malentendido en malentendido nos encontramos, hasta nos enamoramos. O sea, es fabuloso la historia de la humanidad. Es un campo minado de malentendido, pero acabamos siempre creyendo en el amor, en pertenecer a la tribu, en encajar, en ser recibido. Entonces eso es lo que pasa, o sea, el pobre paciente dice, no, pues no la hago. Y entonces se responsabiliza a él y no a su terapeuta, ¿no? El terapeuta que corrige es un terapeuta que sabe y se pone arriba del paciente. Tú no debes de hablar así, habla en primera persona. Es diferente a decirle así, y, oye, te voy a proponer un pequeño experimento. Cuando dices uno, como la última frase que acabas de decir, ya sabes, cuando a uno lo miran así, uno se imagina. Si te propongo, en lugar de poner uno, pones yo, ¿qué te parece? Es muy distinto. O si le digo, oye, he notado que cada vez que dices uno, yo lo entiendo como yo. ¿Entiendo bien?
es diferente, no es una corrección, es Invitación, un sí, a ver, experimento, dime un si hagamos estoy juntos. exactamente. Esto, y aquí vuelvo a lo que decías, que el paciente viene con ese miedo. Y cuando tenemos un terapeuta tan de este estilo, tan frustrador, tan diferente Sí, a lo que planteaba Laura, ¿no? Del apoyo, a ese gran tema. Dice, el mundo no tiene nada para mí, ni siquiera mi psicólogo, terapeuta. sí, Qué exacto. duro, qué duro. Bueno, entonces, para continuar, ¿qué es la experiencia aquí, Pierre? Y para esto me aparecen otras preguntas, que es, ¿alcanza la palabra o la teoría para entender o para explicar la experiencia? Puede definir lo vivenciado, ¿no? Porque sé que por ahí vas a definir un montón, creería yo, describir o definir la experiencia, pero ¿nos alcanza la teoría para entenderla o explicarla? Pues la experiencia es la visión, la descripción subjetiva de una situación. Es decir, se dio una situación, sucedió algo, pero cuando hablo de la experiencia, en realidad estoy hablando de mi experiencia. Ujú. Y es muy interesante porque sea lo que sea, o sea, pues si digo, bueno, agarra esta pluma y luego agarra la pluma y digo, ¿qué pasó con eso? Entonces voy a escuchar la visión subjetiva de mi paciente de este acto, que puede ser, qué raro, Pierre me dio una pluma y dijo que la tenía que agarrar, no sé a dónde va, para qué, me desubiqué. Otro va a decir, qué interesante, mira, me dio una pluma para ver cómo la agarro y si puedo recibir algo. O me dio una pluma para ver si yo estaba abierto a hacer algo que aparentemente no tiene sentido. O sea, cada traducción de la situación es una experiencia. No podemos desvincular la palabra experiencia de un titular. Es mi experiencia, es tu experiencia. O sea, y es ahí a donde, incluso en el diálogo que tenemos ahora tú y yo, tú tienes tu experiencia y yo tengo mi experiencia. Y es separada y distinta. Te pregunto esto porque, a ver, he escuchado a muchos que dicen que la subjetividad no existe. ¿Mm? Sí, Hay sí. otros que dicen, y está bien, ojo, pero estas reflexiones me parecen tan ricas. Hay otros que dicen nada es subjetivo, sino intersubjetivo, porque para que aparezca eso, tiene que aparecer un otro, siempre en una situación. Entonces, ahí te pregunto, ¿es mi experiencia y tu experiencia? A ver, la experiencia, o sea, bueno, la situación es co-creada, la traducción de la situación, es decir, mi Ujú. experiencia, es por supuesto también co-creada, sobre todo en el momento que la expreso. Entonces es intersubjetivo porque, pues, sí, bueno, ¿cómo tengo que hablar con Dani para ser entendido, recibido? Entonces sé que con Dani puedo hablar de cosas de terapia Gestalt, de teoría, porque él entiende eso. Entonces voy a usar algo que va a crear un lenguaje común, pero no deja de ser la comunicación de cómo yo viví la situación. Y eso te va a dar información de mí, igual que yo recibo información de ti cuando me describes la situación que estamos compartiendo, que obviamente no es la misma para ti que para mí. Sí. El tema de la experiencia nos lleva a pensar sobre la realidad, ¿cierto? Por esto, ¿cómo se experimenta la realidad? Para eso, la gran pregunta que siempre se hace a todos, ¿no? Por lo menos cuando empezamos a abonar un poco en este terreno o a ahondar, y es, ¿existe una realidad independiente del sujeto que la percibe? Es decir, un mundo objetivo externo y un sujeto separado del mundo que experimenta en el interior de sí mismo, ya que aquí hay una clara diferencia entre lo de afuera y lo de adentro. Entonces, ¿cómo se experimenta la realidad?
Es complejo, ¿eh? Nos metemos en un tema así Sobre muy todo porque no, o profundo. sea, desde que nacimos venimos con esa perspectiva, ¿no? Hay un mundo que yo tengo que entender y de acuerdo al entendimiento yo estoy bien, mal, adecuado, no adecuado y hay una ruptura allí siempre, como que una escisión. Eso me inquieta mucho. Hay unos físicos cuánticos en un libro que me parece interesante en francés, El Cantar de los Cantares, Le Cantique des Cantiques, en francés, porque es el cuántico de lo cuántico, porque así se traduce esta expresión del Cantar de los Cantares, de este libro. Pero en realidad, para algunos de estos físicos no existe realidad si no hay observador. Yo tendería a estar de acuerdo con eso, visto que lo que llamamos realidad es una traducción de lo que sucede afuera. Nadie sabe lo que sucede afuera, pero todos sabemos traducirlo y acomodarlo de manera a sobrevivir tranquilamente en este mundo. Hay una gran diferencia entre la realidad, que es mi traducción, y lo real. Lo real, nadie sabe qué es. De hecho, bueno, el experimento famoso de la luz que se comporta de manera diferente según cómo está observada. O sea, todavía hoy no sabemos si la luz es onda o partícula. A veces aparece como partícula, a veces aparece como onda. Entonces, ¿qué es? Pues no sabemos. Y así es con todos los fenómenos. O sea, lo Ujú. real es solo accesible a través de mi traducción de lo que sucede afuera. Además, acompañado de una serie de aculturamiento que me ayuda a estar perteneciendo a esta sociedad y a ser más o menos entendible, ¿no? Más o menos comunicable, más o menos perteneciente. Y eso influye, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo es posible que los esquimales tengan, creo, 16 palabras para decir blanco? O sea, pues sí, allá, bueno, mucho antes del calentamiento global, pues había puro blanco, entonces había que decir, o sea, el blanco tenía varios colores, pero eso para un urbano occidental que somos, aculturado, es incomprensible. Pierre, y finalmente, ¿dónde ocurre la experiencia? ¿Dónde ocurre? Pues en este espacio entre organismo y entorno. Ujú. Es, Listo. es, En ese es entre, ¿cierto? sí. Entonces hay un mundo externo y un mundo interno. Hay una realidad que está allá afuera y yo solamente percibo la realidad. Sabemos que la experiencia ocurre en ese entre, en la frontera. Es que todavía, no sé, o sea, así lo vivo, voy a decir cosas un Y poco hoy, mañana podrá aparecer otra respuesta. fumada, va a parecer medio ridículo, pero todavía hoy no podemos hablar bien de eso. No sabemos cómo, ¿no? Porque esa pregunta de yo, mundo exterior, ¿no? Yo, cuerpo, mente, mundo exterior, pues como todas estas dicotomías que nos construimos para ayudarnos a pedalear con relativa tranquilidad en este mundo, pues son probablemente ilusiones, pero nos ayudan a sostenernos. O sea, son traducciones que son necesarias por el momento. Yo creo que estamos evolucionando, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos la evolución de la visión de género, se me hace súper interesante hoy, cómo aparece de repente lo no binario, cómo eso se está cuestionando hoy, cuando en realidad siempre supimos, aún gente de mi generación, que había algo ahí no tan definido, ¿no? O sea, eso del cisgender, ¿no? Realmente masculino, masculino nada más, pues es una hermosa herramienta para tranquilizarnos en nuestros miedos de no parecer como tenemos que parecer, ¿no? Y hoy, sobre todo en los jóvenes,
aparece este cuestionamiento de género que dices, Dios mío, Ujú, pero siempre ha estado, solo que hoy se ujú. explicita. Y genera todo lo Entonces, que viene generando. y genera malestares, Mm, incomodidades, ya hay que decirles ella, ¿no? O sea, toda una que viene a mover hasta nuestro vocabulario claro. y hay muchos que dicen, no, qué incómodo, yo todavía no estamos listos para vivir y ser explícitos o descriptivos de la intersubjetividad. Que Ujú. no hay, como lo dice en la página 6 del PHG, de hecho, dice no hay ninguna función humana o animal que se complete a sí mismo sin intervención del entorno. Y eso responde a esta parte tan importante de la pregunta, que es el sujeto está separado del mundo y que experimenta todo en el interior de sí mismo, porque aquí es donde yo veo la decisión y cuando me hablas de todo esto veo que nada de esto está separado, pero es una No, fantasía o una ficción que nos hemos creado los humanos para entender, como tú dices, ¿no? Entender y que sea la vida más para cómoda. acomodar, ¿sí? Sí, para sobrevivir y Eso. mantener cierto equilibrio, pero no, no es así, lo sabemos. Ok. Bueno, no digo para quien no ha tenido profundización en esto, ¿no? Que a veces damos por hecho que el otro lo sabe, ¿no? No lo sabe, es complejo. Eso a mí me ha costado mucho. No, no, nos Sobre... cuesta. Y además estamos evolucionando, estamos avanzando a pesar de nosotros mismos, porque algunos veces tenemos el pie en el freno y a veces queremos avanzar hacia esta realidad, pero sí estamos evolucionando. ¿Sabes qué? Bueno, de varios, Robin dice que la emoción es un indicio de la situación. Esto se separa mucho de la visión de la emoción como algo de la persona nada más y que lo que hay que mirar es cómo esta persona está viviendo la situación porque su emoción es propia, es única, ¿no? Entonces, cuando Robin dice la emoción es un indicio de la situación, es un fenómeno de campo, abre mucho una situación donde nos preguntamos, ¿de quién es la emoción? ¿Tuya? ¿Es mía? ¿Es de ambos? ¿Es de la situación? Pero salimos de la primera lógica básica que tenemos y es que la emoción es mía, me pertenece, es de la piel para adentro y ya. Sí, Pero, sí, olvidamos. A ver, Dan Bloom tiene una propuesta que se me hace interesante, a bueno, ver, difícil de traducir tal vez al español, pero dice algo así, que lo que sucede entre el entorno y o sea, en ese intercambio organismo-entorno, crea naturalmente una respuesta, porque si hace frío, tu cuerpo responde, o sea, sientes el frío, tu cuerpo responde, pero no de manera explícita. Y él hace una diferencia entre respuesta y responsividad. Inventa una palabra, ¿no? Response and responsiveness. Y eso se me hace muy interesante porque hay una diferencia entre emoción y sentimiento. Porque lo de frontera, lo de realmente de frente, es mezclado. O sea, es difícil saber si qué de mi piel es del entorno y qué de mi piel es de mí. Y para empezar, tal vez no existe esta diferencia. Pero después, para que sea más digerible, para que sea más acomodable, yo lo traduzco a mi manera, lo acomodo a mi manera y de nuevo recupero mi yoidad, si podríamos decir así. bueno, según la clara visión positivista de la pregunta anterior, donde se hace esta separación, para la terapia Gestalt, la experiencia puede catalogarse como correcta, incorrecta, como sin sentido. ¿Qué crees? No, yo creo que el que determina eso es el paciente. Si para mí una experiencia, o sea, como paciente, ¿vale? Como persona, me parece incompleta, no lo puede decir mi terapeuta, lo puedo decir yo. Mi terapeuta no tiene el experienciómetro porque no sabe cómo es ser mi piel. Me encanta. O sea, eso es de nuevo una invitación a salir del papel del especialista, de la autoridad. No,
Pero, a ver, tú me describes tu experiencia así. ¿Cómo estuvo para ti? Algo me hizo falta. O no, estuvo genial. Y tal vez estaba hablando solo de haber comido un helado de vainilla y para él fue el nirvana. Si para mi paciente comerse un helado de vainilla es el nirvana, es como lo describe. Creo que lo que emerge en la situación siempre tiene sentido, siempre. Y eso es lo que tenemos que ver, el sentido de esa experiencia en el presente y cómo aparece entre nosotros, porque si no, pasamos desde el, ¿qué dijiste? Experienciómetro, juzgando desde la palabra, desde el contenido, y la experiencia quedó a un lado. Sí, como si tuviera yo una regla para medir y te diría, no, 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 eso no fue buena experiencia, ¿no? Y de ahí hasta el buen contacto o el mal contacto, o sea, perdón, pero Es lo que pudo hacer es el lo, paciente en esa situación, no hay más. ¿Y cómo lo acompaño yo en ¿y cómo lo vivió? ¿Cómo lo eso? vivió? ¿Cómo lo experimentó o lo experienció, para ser más Ujú, claro? Porque ujú. no hay diferencia entre experiencia y experimento, entre experiencia y experimento, pero eso es incuestionable. Y puede ser, como estas cosas que nos pasan en terapia, que la experiencia del paciente vaya cambiando, pero sin que el terapeuta lo haya guiado hacia eso. Es decir, mi papá no me quería, mi papá no me veía. Y luego, ah, yo era el favorito de mi papá. La misma persona diciendo eso. Pero no me lo quería enseñar para no crear celos entre mis hermanos, me trataba de poner de lado, pero en realidad en las situaciones, o sea, todo eso es bien interesante cómo va evolucionando y se va moviendo, porque el paciente al ser validado se abre a expresar sus experiencias y se abre a poder cambiarles el sentido. Te planteas eso y te quiero hacer esta que también te tenía acá pendiente como pregunta, y es, cuando una determinada función organísmica necesita algo del entorno para poder continuar, existe un asunto inconcluso. Según esta afirmación, ¿cómo aparece la experiencia de lo inconcluso? Yo diría como un llamado a completar. Interesante porque si tocamos el tema de los asuntos inconclusos, la mujer que habló primero de los asuntos inconclusos no es Kurt Lewin, es una mujer de Lituania, Yuma Saigarnik, que tenía un puesto de profesora de psicología en la Universidad de Moscú. Y esa mujer, su esposo desapareció durante la Unión Soviética stalinista y ella se dio cuenta que no sabía si vivía o no su esposo. Entonces decidió, primero optó por alejarse y ya olvidarse de su esposo y pasaba, pero se quedaba inconclusa. Sentía que no podía llegar a la paz así. Entonces, luego decidió ir a los registros, a donde daban informes de los militares desaparecidos, y que eso le volvía a hacer sentir el dolor, pero a la vez le volvía a hacer sentir más tranquila. Y con eso ya ella empezó a pasearse a donde se paseaba con su esposo, que antes lo evitaba. Le ayudó a completar su duelo. Ok. Entonces, a partir de eso, empieza a dar tareas a sus alumnos de psicología e interrumpe la tarea. Y les dice, ¿van a hacer eso? ¿Un ejercicio? No, mejor eso lo terminamos después. Ahora quiero que hagan. Y se veía que los alumnos se quedaban frustrados, un malestar. Y a partir de ahí inventa esta noción del asunto inconcluso, que es porque escuchamos inconcluso más que por concluir. Es una búsqueda incesante, es como la sed, como el hambre, o sea, es fisiológico, pero es algo que te llama a completar, Ujú, algo que te llama a buscar lo que te hace falta. ujú. Entonces, el asunto inconcluso es un movimiento, es una invitación a moverse
hacia el entorno Mm. para completarse y para hacer lo que dicen en la página 6. O sea, no hay ningún organismo que se complete sin intervención del entorno. Entonces, el asunto inconcluso es genial porque gracias a los asuntos inconclusos que tenemos, nos movemos. Ujú. Pero mira que ahora que me hablas de eso, la experiencia de lo inconcluso se puede vivir desde el vacío, la carencia, lo que no está. Te digo eso porque nos da mucho miedo vernos allí. Generalmente tenemos la necesidad de comer, pero hay algo de vacío. Utiliza el ejemplo fisiológico del hambre. Yo siento hambre, Sí, vacío de hambre, y eso es lo que me mueve a hacer algo para saciarme. sí. Pero hay algo particular y es el y le tememos tanto al vacío, ¿no? Me encanta esa cara tuya porque sé que vas o estás explorando algo para Pero a mí se contestarme. me antoja hablar de algo que probablemente tenemos Dale. en común. Yo me imagino que tenemos en común, es que ambos vivimos fuera de nuestro país de origen. Sí. Y eso genera un asunto inconcluso. Mm, Pero no es paralizador, para mí. es dinamizante hacia buscar en nuestros nuevos lugares de adopción lo que nos hizo falta, lo que nos hace falta de allá y entonces. Y te veo a ti moviéndote mucho para hacer como una tribu gestalt a través de todo lo que haces, que hay ahí como algo que te da mucho sentido porque veo que lo haces con mucha pasión y me puedo como identificar porque yo también hago lo que trabajo con mucha pasión, o sea, tener alumnos, tener pacientes, me rodea de una tribu y también tener mi pintura, todo eso son formas dinamizantes que nos llevan a completar. Ujú, ujú. Tal vez hace falta todavía, no sé, en ti, o sea, tal vez, pero no ir hacia donde es imposible, que no hay manera de regresar a lo que se perdió. Claro. Y ahí viene toda la construcción del ajuste creativo, que será otro tema. Sí. Pero escuché una frase tuya en algún momento que me encantó. La voy a parafrasear. El entorno puede que no sea suficientemente propicio para darte, ¿cierto? Es decir, el entorno de alguna manera, entre comillas, ¿no? De acuerdo al contexto humano. Pero lo interesante para mí fue, pero el entorno siempre te da, Siempre. siempre. Ahora que hablas de todo esto, vuelve a resonar en mí esa frase. Sí, tal vez es como, tal vez no veo lo que el entorno me está dando, ¿no? Si pensamos en las expresiones artísticas, en las dictaduras, podemos hablar de Corea del Norte, podemos hablar de, no sé, de Cuba, tal vez de tu país De de Venezuela. origen, ¿no? Pero siempre, ¿no? O de ciertos países pobres de Asia, de África. Es impresionante cómo la creatividad está despegada al máximo. Los niños haciendo juguetes con latas de refrescos, aviones, carritos. No tienen todos los juguetes de Fisher Price, de Polly Pocket, de Barbie, todas esas cosas. No, pero se lo crean, se lo completan, porque sí hay en el entorno algo, no exactamente como lo querían, pero hay algo que les permite crear. Podemos pensar en los primeros hombres que nos dejaron estas magníficas expresiones rupestres. Ninguno de ellos tomó clases de arte, pero supieron plasmar lo que les interesaba en ese momento, sea por motivos de caza o mágicos, lo plasmaban y lo plasmaban bien, pero no dijeron, es que yo no sé dibujar porque a mí no me enseñaron, o sea, no, o sea, el entorno siempre provee. Parece. Bien. Y bueno, PHG tiene una gran frase al comienzo que, bueno, luego despliega mucho. Es, la terapia consiste en analizar la estructura interna de la experiencia real, sea cual sea el grado de contacto que tenga.
¿Pudieras, Guillermo, ampliar un poco más esta afirmación, sobre todo cómo esta afirmación puede tener una implicación en el campo clínico? Sí, pero es que la experiencia, como yo insisto, la experiencia es de alguna forma personal. Es ahí a donde tenemos dificultades. Es decir, no hay que olvidar que el PHG traía, pues, es de 1951 el libro, y tenía un pie en el campo y un pie en lo intrapsíquico. Pues, y ahí está todo el tiempo en el libro, puedes Mm, detectar que hay como conflictos de postura, pero es muy hermoso porque gracias a eso podemos hablar como hablamos hoy. Es decir, nosotros también tenemos un pie en lo intrapsíquico y un pie en el campo y estamos en eso en pañales. Entonces, la experiencia es mi experiencia, no es, tiene un titular. De hecho, Jean-Marie ujú, Robin dice que el campo es el campo de alguien, no existe ujú, campo, sí, no. Él pone el campo como el campo visual. Mi campo visual no es tu campo visual, no hay un campo compartido. Él dice, no, no somos todos del campo. Hay una diferencia entre mi campo y tu campo. Pero es cómo hablar así sin que parezca contradicción y cómo mirar así haciendo que eso se integre. Es a donde estamos. Si hablamos de la experiencia, tal vez estamos confundiendo la palabra experiencia con situación a ratos. La situación no tiene titular. La experiencia es la traducción que yo hago de esta situación, de cómo yo lo viví. Y es ujú, válido. Es importante que te diga yo, vi una película que me trastornó profundamente y tú la viste como una película light. ¿Y qué? ¿Quién tiene la buena experiencia? Los dos. ujú, Es válida y por ujú, eso cuando dicen sea cual sea el grado de la experiencia, yo digo, pues sí, ujú, claro. el que Ahora, pone el grado es el paciente. mm, dijiste algo interesante y tiene que ver con la experiencia como algo personal, que lo vienes nombrando. ¿Cómo hago yo para acercarme o entender que va más allá de lo cognitivo, el entendimiento, o entender la experiencia personal del otro? Pues curiosear, ver la diferencia que puede haber entre nosotros de una situación que conocemos o que podemos vivir en común, como las situaciones sociales o políticas o amorosas o esas cosas de género. ¿Cómo lo experimento yo? ¿Cómo lo experimentas tú? Es que todos somos un poco como seres invisibles y necesitamos a veces salpicarnos de pintura para ver dónde andamos. Y eso es lo que pasa con las situaciones. Las situaciones son reveladoras de nuestra forma. Si fuéramos sin forma y la situación revela mi forma. O sea, comerse unas fresas puede ser para ti una fresa más, y puede ser para mí un recuerdo profundo de la primera vez que comí fresa en Alsacia, en el norte de Francia, cuando vivía en Argelia y que íbamos allá de vacaciones. Y esa fresa, pues, es toda una historia, pero eso no lo puedes vivir tú. Y eso es experiencia. Y creo que podemos cerrar con esa pregunta, ¿no? Que se puede hablar de la experiencia como algo amplio, siempre. Ahora bien, yendo a algo más específico, ¿a qué hace referencia la experiencia de contacto y la experiencia de sufrimiento, que se ha nombrado mucho en modos? Pues es que contacto es más como neutral. Sufrimiento añade un grado, añade un color, añade no, esta experiencia de contacto fue de sufrimiento. No los veo como opuestos. Es experiencia de contacto, pues sí, sí. Es lo que naturalmente se da. Ahora, ¿cómo pues fue de mucho gozo, o de sufrimiento, o de indiferencia? La indiferencia también puede ser un buen contacto. O sea, es contacto.
pero ¿qué color tiene ese contacto para ti? O sea, ¿qué color tiene para ti el contacto conmigo y qué color tiene para mí el contacto contigo? En mi caso fue interesante porque descubrí los puentes que tenemos en las experiencias que pueden parecer, que podemos parecer muy diferentes por tener idiomas de diferentes, culturas diferentes, todo eso. Y luego, hoy vi cosas que, gracias a dialogar, pude descubrir. Entonces, ese diálogo que es contacto ya tiene un color distinto. Bueno, entonces, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, te hago esta última, que yo la planteo larga, pero es sencilla. Sabemos que la función ello es incómoda, dado que da lugar a la experiencia corporal. Esto que aparece es de la necesidad, la carencia que hablábamos en algunas ocasiones, ¿no? Mientras que la función personalidad genera comodidad, ¿sí? Por estar más asociada al discurso, a las palabras, que en definitiva a certezas y calma. Nosotros en esta actualidad necesitamos la certeza, ¿sí? Desde la palabra. Ahora, ¿cómo se hace para sostener la excitación o la ansiedad? ¿Y qué valor tiene esto para la clínica Gestalt? Puedes reformular la pregunta, puedes irte por donde quieras. Pero hablando de la función ello y función personalidad, porque nos cuesta mucho la función ello de las donde aparece la experiencia. De entrada hay algo con la cual difiero de ti, que es, dices que es incómoda y das unos motivos por lo que está incómoda. Dices que es porque es referencia al cuerpo, todo eso. Y yo creo que es incómoda la función ello por otra razón, pero y ahí vamos a ver la diferencia. Mi manera de entender la función ello es como lo define Margarita Spagnolo, que me pareció que fue muy brillante como lo describió, es la función de todas las figuras descontadas. Entonces, cuando entramos en la función ello, lo que incomoda para mí es que primero tengo que contemplar, es decir, no elegir. Y eso genera ansiedad, porque nosotros, los educados, adiestrados, domesticados, estamos acostumbrados a elegir luego, ¿no? Vas al restaurante, ¿qué quieres comer? Ya sabes lo que quieres comer. Ya. Pero eso de quién contempla realmente el menú en un restaurante. Hay una presión, ¿no? Porque contemplar el menú y decir, a ver, pero aquí hay carne así, ay, allá hay camarones, eso me puede gustar, pero hay también un pescado por allá, y ahí por allá anda pollo, y no sé qué. O sea, y ya si te tardas, si realmente eliges, o sea, si realmente contemplas antes de elegir, genera ansiedad. Peter Philipson tiene un ejercicio que me parece genial, y vaya que es bueno para generar comodidad en eso, y trabaja mucho con la función de ello, sobre todo en grupo. Está en las entrevistas. Ok. Te hace un ejercicio a donde te invita a contemplar lo que te rodea sin elegir nada. O sea, donde estás, en tu espacio, contempla todos los objetos sin elegir nada. Es insoportable, ¿no? Porque inmediatamente queremos elegir algo, ¿no? O sea, queremos ir hacia algo, queremos decidir. Y eso es lo que a mí genera la incomodidad. La función ello es una función que no vamos a contemplar mucho los neuronormales, ¿no? Los neuróticos promedios que somos, porque es perderse un rato. Pero eso es lo que me parece de alguna manera insoportable. Y quizás es una palabra muy grande, pero digo, porque nos lleva a una experiencia que no sabemos sostener, que tiene que ver con la experiencia. No, sí, no sabemos. Por eso, no nos han enseñado, educado a sostener esto, y por eso digo que ahí es donde aparece la experiencia corporal insoportable, y es más fácil pasar a elegir las certezas, que elijo como es, lo defino. Tengo delante de mí una cámara negra. Sí, y hay una presión siempre, o sea, tú vas a comprar un helado y
hay gente atrás de ti esperando en la cola para comprar un helado. Claro, Entonces, pero Guitier, si vamos a lo clínico, el paciente llega, ¿qué tengo? ¿Cómo lo tengo? Dígame qué hacer, a dónde voy, cómo lo hago y listo. Y salgo de esto rápido. ¿Cuántas sesiones? ¿En cuántas sesiones este estrés postraumático se trabaja? no sé. Obviamente. Y aquí todo siempre es cómo sostener esto. Sobre Sí, todo el terapeuta. El paciente no puede y no sabe. Y nos sentimos a veces muy tentados de darle para que se calme. sí, pero aprender a sostener la incertidumbre es una tarea, ¿no? O sea, no sé, en ese ejercicio que hice el sábado, a donde me atreví a invitar gente a mirar un cuadro media hora. Además que he atrevido a mirar un cuadro mío, el que está atrás de él. Yo estaba un poco asustado, dije, una, va a llegar 3 personas, ¿no? Entonces, ¿qué hago si llegan 3 personas? Yo estaba listo para la catástrofe. Pero luego llegaron más, mucho más, había que añadir sillas, ¿no? Y vinieron, y 2 veces. Y entonces yo los invitaba a detenerse y a contemplar. Funcioné yo. Y tratar de alejarse de la interpretación. Ver qué pasa si solo contemplas sin buscar un sentido. Yo dije, es sumamente atrevido pedírselo a un público. Pero eso si eso se entrena, y bueno, yo lo tengo entrenado a nivel de mi pintura, porque mi pintura surge de eso. Surge de estar todo el tiempo en no elegir y de repente dejando pasar las posibilidades, ver cuál es la que se impone, no la que yo agarro. Eso. En la pintura estoy acostumbrado a hacer eso. De hecho, mi pintura sale de eso y me preguntan, ¿qué quiere decir tu pintura? No sé, no me importa. O sea, la pintura no es un diccionario, no es algo que explica, es algo que se experimenta, punto. Y fue la fabuloso. Experiencia. Sí, fue fabuloso porque había como una pelea en los comentarios entre las interpretaciones y las impresiones, y era enternecedor porque eso es lo que pasa. Claro, claro. Y me parece importante rescatar que todo esto se sostiene con el acompañamiento. No es dejar solo al paciente en medio de la excitación y de la ansiedad, sino acompañar desde una experiencia de contacto donde estoy y sosteniendo contigo lo que puede ser insoportable, ¿no? Se me viene una metáfora ahora. El paciente en la vida nada en el océano. Cuando viene a terapia nada en una alberca. Sabe dónde empezamos y sabe a dónde llegar y sabe cuántos metros hizo y es un espacio de emergencia segura. Y de vez en cuando tenemos que hacer algo para que esa alberca ya sea menos alberca y más océano. Pero estamos juntos porque ya sabemos que sabemos nadar, pero ya no sabemos porque el mundo de afuera es un mundo sin límites, sin reglas, con muchas posibilidades. Y entonces eso de vez en cuando hay que meter ese elemento perturbador. Y en eso Philipson es excelente. Qué bonito cerrar con esa metáfora. Bueno, yo me quedo contemplando este espacio y me quedo sumamente feliz de haber compartido contigo y de reflexionar juntos acerca de esto que es tan valioso. Gracias por ser parte de este proyecto. Pues y yo también me quedo muy contento de haberte conocido, también muy enriquecido con la discusión. Me hiciste decir cosas que sabía que podía decir algún día. La experiencia, ¿no? Fue revelador. Bueno, Guitier, muchas gracias, un abrazo desde Colombia y nos vemos en el próximo. Cuídate mucho. Okay. Bye. Chao.